Bueno, muy bien. Buenos días. Voy a tratar de hablarles de lo que se puede hacer en pacientes con trauma craneoencefálico antes de que el paciente llegue a una UCI, antes de que sea llevado a quirófano, que son las cosas que ustedes como médicos general deberán y podrán hacer en sus ejercicios profesionales con los pacientes que tengan que atender con esa patología. ¿Y cuál es el problema? Digamos que en el entorno de una emergencia, de una situación crítica aguda, tenemos un paciente que acaba de sufrir un traumatismo, muchas veces tiene inestabilidad hemodinámica, está crítico, el estrés de todo el mundo y ustedes lo viven y lo ven frecuentemente en que el paciente llega a urgencias y aún antes de que se le haga alguna imagen, alguna historia clínica de saber qué diagnóstico se le puede hacer al paciente, alguien levanta la mano y dice llamen urgente al neurocirujano y en ese momento nosotros pues pueden hacer más cosas el personal de urgencias y ustedes como médicos generales que nosotros como cirujano de cerebro. Son pacientes que tienen pues alteración del estado de conciencia, llegan con esa alteración en que no pueden manifestar propiamente su condición, sus dolores, indudablemente por el tipo de lesiones que tengan tanto en el cerebro como lesiones asociadas, pues están en riesgo de muerte y lo más grave es que tienen riesgo de secuelas neurológicas que van para ser para el resto de la vida y generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes en etapa productiva de su vida, con lo cual acarrea unos costos económicos para el sistema de salud, para su familia, para el país, para todo el mundo, muy altos con respecto a esas deficiencias neurológicas que muchas veces el paciente queda vuelto una carga para el sistema, una carga para su familia. Y además, indudablemente, está el riesgo de problemas médico-legales por atenciones que no se hagan en su momento oportunas. Pero hay mucho que hacer y les voy a mostrar eso. ¿Cuál es la estrategia y lo que uno siempre escucha que, que el paciente, que el ABCDE, todo eso, pues en esta patología es mucho más importante que en otras? La reanimación es lo que más previene y disminuye la incidencia de secuelas neurológicas después en los resultados clínicos al seguimiento de estos pacientes. Eso es mucho más, a veces más importante que incluso una cirugía temprana. Indudablemente lo que se busca es tener un paciente estable en condiciones hemodinámicas más adecuadas a cómo llega, muchas veces choqueado por efecto de sangrados, y luego sí de que se hace esa estabilización inicial, ahí sí vamos a hacerle imágenes diagnósticas para tener un diagnóstico más preciso y en base a esas imágenes diagnósticas hacer una interconsulta y no como algunas veces vemos que incluso la interconsulta está hecha antes de que el paciente esté reanimado y antes de que tenga imágenes diagnósticas, con lo cual pues indudablemente pues no se hacen las cosas bien y por eso se altera mucho el plan de acción y de atención de estos pacientes. Obviamente es importante que en esa etapa prehospitalaria en la que se hace la atención en el sitio del accidente se tenga presente que el paciente debe ser llevado a una institución que tenga capacidad resolutiva y eso lo vamos a ver más adelante. Ese manejo prehospitalario inicia prácticamente con el transporte del paciente desde el sitio del accidente desde ese mismo momento y actualmente todas las políticas estatales son de capacitar a las personas que llevan al paciente desde los sitios del accidente a las instituciones estén capacitados en todo lo que tiene que ver con la reanimación, con ATLS, esto para que desde ese momento se empiece la reanimación del paciente. Hay que evaluarlo en la escala de Glasgow, que la escala como nació fue un intento en Reino Unido de que ese personal paramédico que atendía al paciente diera una información preliminar de la gravedad de la condición neurológica del paciente y por eso la escala de Glasgow evalúa cosas que son muy fácilmente de entender, no hay que ser un médico para poder hacerla y prevé y da información del pronóstico del paciente, se sabe de antemano qué tan grave está. También hay que evaluarlo de sus pupilas, que es un mecanismo de conocer el estado de función del tallo cerebral muy práctico y ágil, da también mucho pronóstico y alerta sobre lesiones críticas en un momento dado, manejarle su vía aérea, resucitarlo con fluidos y detectar si en un momento dado el paciente tiene manifestaciones de un síndrome de herniación cerebral que vamos a ver más adelante. Y las metas de la reanimación son estas. Es con esas técnicas de ABCD que ustedes conocen por cuenta de todo esto del ATLS y la capacitación que ahora en Colombia es obligatoria, mantener un paciente con una saturación de hemoglobina por encima del 95%, un normoventilado, una presión de CO2 de 35 a 40 y una tensión arterial sistólica por encima de 90.
Esas son pues las metas de reanimación que pueden plantearse según los protocolos de manejo de trauma craneoencefálico en Colombia. En cuanto al transporte, que dice la evidencia científica, nos dice pues que lo que se debe hacer es llevarse directamente el paciente a una institución con capacidad resolutiva desde el punto de vista técnico como de personal entrenado. Desde el punto de vista técnico se supone que es una institución que cuente con tomografía, con quirófano para urgencias y con la capacidad de tener el paciente en una unidad de cuidado intensivo. Muchas veces el paciente pierde tiempo y pierde condición neurológica porque se detienen primero en una institución que no tiene capacidad resolutiva, de ahí empezar a buscar trasladarlo a una que sí. Todo eso ya se sabe que debe ser llevado directamente a esa institución. Eso en cuanto al transporte. Durante esa etapa prehospitalaria pues se debe monitorizar continuamente los niveles de saturación en sangre de hemoglobina, es decir, evitar la hipoxemia, que sería la saturación por debajo del 90%, e evitar la hipotensión, que pues es tensión arterial sistólica por debajo de 90. Aunque esto es evidencia a nivel 3, se aplica casi que como estándar, porque nunca va a haber un estudio que sea prospectivo aleatorizado en que a unos le dejan tener hipoxemia, hipotensión, y a otros no, para ver que haya ni evidencia a nivel 1, porque eso sería antiético. Por sentido común se sabe que estas cosas son básicas y a pesar de que están extrapoladas de estudios de nivel 3, se deben manejar como estándares terapéuticos. Ya la hipoxemia está demostrado y con bastante poder estadístico que produce secuelas neurológicas severas en 1 de cada 3 pacientes, por tanto es muy importante, y esto es parte del manejo antes de que llamen al neurocirujano, antes de llevarlo a una unidad de cuidado intensivo, sino es básicamente manejo de reanimación prehospitalaria. Desde el punto de vista operativo, para conocer la gravedad y tener más preparación de las estrategias que tenemos en urgencias y en el paciente ya en cuidado intensivo, pues se cataloga o se clasifica el trauma dependiendo de la escala de Glasgow, en que si es leve, moderado o severo, dependiendo del Glasgow. 13 a 15 de Glasgow es un trauma que se conoce como leve, moderado 9 a 12, y severo todo paciente que tenga un Glasgow de 8 o menos. Sin embargo, existen otras un poco más descriptivas. Por ejemplo, eso es extrapolado de las guías de manejo de trauma craneoencefálico de Chile, me parece un poco más descriptiva. En ellas cogen, por ejemplo, el paciente que tiene un trauma leve, que algunas veces se llama trivial, que solo tiene cefalea o algún tipo de síntoma vertiginoso, y lo llaman como un trauma menor. El moderado es aquel paciente que puede tener amnesia del accidente, estar un poco somnoliento, incluso estuporoso, pero que se logre estimular y que abra los ojos. Estos pacientes muchas veces refieren periodos de inconsciencia de menores a 1 hora y pueden estar acompañados con fracturas de la bóveda craneana. Mejor dicho, no tiene nada grave. El paciente que ya implica una atención más importante es el que ellos catalogan como grave. Son pacientes que tuvieron periodos prolongados de inconsciencia, o que tengan ya déficit neurológico y que en los estudios imagenológicos ya se demuestre algún tipo de alteración distinta al hueso. Puede haber contusiones o hemorragia subaracnoidea. Después viene el trauma severo, es el paciente en que ya tiene lesiones más graves del encéfalo. Tiene periodos de inconsciencia similares al grave, etcétera, pero ya puede haber fracturas deprimidas, puede haber ruptura de dura madre o pueden haber hematomas. Es decir, ya tiene lesiones que implican un procedimiento o un gesto terapéutico de descomprimir el encéfalo. Y finalmente el crítico son lesiones que ya tienen un pronóstico más grave, pueden haber lesiones de tallo cerebral, son pacientes que están herniados, están descerebrando, eso es lo que llaman movimientos o posturas inapropiadas, y pues tienen colecciones que muchas veces tienen más de 100 centímetros cúbicos. Ahorita les explico cómo se mide esas lesiones. Ya cuando está el paciente en urgencias, se reitera, hay que hacer la reanimación y el manejo del ABC, se debe conocer la edad, mecanismo del trauma, si es posible indagarlo. Esto quiere decir la cinemática, cómo fue la sucesión de movimientos, cómo iba, si iba sentado, iba de pie, cómo fue la energía, la violencia del trauma, si hubo inconsciencia en algún momento, si presenta alguna alteración neurológica, si está hemiparético, etcétera. Ya desde el punto de vista de la evaluación directa, esto es parte de la anamnesis, perdón, lo anterior que les decía, ya desde el punto de evaluación directa se debe conocer el estado de conciencia y el nivel de conciencia, es decir, estado de conciencia si está alerta, somnoliento, estuporoso o en coma, y la descripción del nivel de conciencia es específicamente describir la escala de coma de Glasgow. Es importante en este punto señalar varios aspectos. Número uno, lo ideal es no solo escribir el Glasgow en número, sino describir que apertura ocular
tanto, respuesta verbal tanto, respuesta motora de tanto. No hacer la sumatoria y definirlo. Primer punto. Segundo punto. Si el paciente está intubado, hay que describir el Glasgow sobre 15, pero sabemos que un paciente intubado va a tener abolida la respuesta verbal y se debe hacer por escrito la aclaración de que sobre 15 tiene tanto Glasgow, pero por tener intubación que altera su respuesta verbal, se puede calcular un Glasgow sobre 10 puntos, pero lo que dice el estándar internacional es que se debe escribir el Glasgow sobre 15, aclarando que el paciente está intubado. También se debe analizar las pupilas, tanto la respuesta directa de la luz como la consensual, evaluar la respuesta motora al estímulo doloroso, o si el paciente está despierto, pedirle que haga fuerzas contra resistencia. Detectar lesiones asociadas de tórax, pelvis o columna que pueden generar no solamente hipotensión, sino a contribuir a alteración neurológica, específicamente las lesiones de columna, y ahí sí proceder a hacer estudios imagenológicos. Fíjese que en la evaluación de urgencias no incluimos que hacerle un examen minucioso de la sensibilidad superficial, de que si discrimina temperatura. No, en este punto no se hace un examen neurológico minucioso porque estamos ante un paciente en una condición crítica que hay que apenas detectar las lesiones y actuar rápidamente. El examen neurológico en esa parte de inspección incluye pues detectar algunos signos clínicos clásicos de lesiones en la base del cráneo, como son los que salen ahí pues en estas imágenes. Se conocen como signos de lesión de base de cráneo es porque pues pueden obedecer a fracturas de la porción inferior del cráneo que generan hematomas que se hacen visibles en la piel, en el rostro o en las partes como los oídos. Signos pueden ser heridas, puede haber rinoliquia, otoliquia, otorragias, fracturas faciales, todo eso se puede detectar. Aquí por ejemplo este es un ejemplo de ojos de mapache que se asocia frecuentemente con fracturas del techo de la órbita, pero pues en realidad es un signo clínico más de un trauma facial que de un trauma cráneoencefálico. Sin embargo, ustedes han visto que el paciente llega con ojos de mapache y no llaman al maxilofacial, sino que llaman primero al neurocirujano, pero bueno, eso es parte del manejo del paciente crítico. Y aquí esto se llama un signo de Batley, que es una equimosis encima de las apófisis mastoides y puede ser reflejo de una fractura del temporal, o sea, una lesión de una fractura de la fosa media. También se debe evaluar los pares craneanos también muy rápidamente, es sencillamente ver la movilidad ocular, no nos vamos a poder a evaluar cómo está la sensibilidad de la lengua, que si la mueve, que el gusto, etcétera. Es un examen muy ágil. Y la movilidad de extremidades se hace básicamente pidiéndole que haga orguetes sencillas, ver la respuesta de retirada de estímulo doloroso, la simetría de la respuesta que puede estar alterada bien porque un lado esté con hipoestesia o porque esté parético. Y como les decía, se detectan lesiones graves en otros sistemas como fractura de pelvis, trauma de tórax o trauma cerrado de abdomen. Aquí pues a la derecha vemos un ejemplo de una rinoliquia, ahí como se le pide al paciente que haga una leve flexión de su cuello y así un poquito agachado supone en declive la fosa anterior, y ahí si hay una fractura de la fosa anterior pues se presenta el signo clínico de la rinoliquia. Es importante señalar que esto hay que hacerlo varias veces en los primeros días del paciente, que a veces no se percibe cuando llega porque por el sangrado que tiene en sus fosas nasales puede que esté obstruido la salida del líquido y pasa desapercibido. Muchas veces genera la duda de si lo que sale por la nariz es rinorrea o si es líquido cefalorraquídeo. Una forma práctica de solucionarlo es sencillamente hacerle una prueba de Destrostix al fluido que sale, y si da positivo para glucosa es líquido cefalorraquídeo. La rinorrea no tiene azúcar. En cuanto al Glasgow, es importante señalar que el Glasgow debe calcularse luego de que el paciente esté reanimado. O sea, el Glasgow que importa es el del paciente reanimado. Puede que el paciente cuando llegue con un Glasgow de 3 sobre 5, sobre 15, perdón, pero si no está reanimado ese no es el que se consigna. El operativo, el que nos lleva a tomar decisiones, es el que se toma después de que el paciente haya sido reanimado, y pues obviamente discriminando los que recibieron medicamentos sedantes o paralizantes que pueden alterar el Glasgow. Si ya está el paciente así, pues indudablemente ya está viciado y pues hay que describir lo que da un Glasgow distinto porque el paciente está bajo efectos de medicamentos que alteran la escala.
Todo personal debe conocer la escala y hoy en día existen muchísimas aplicaciones. Hoy en día todo el mundo tiene un celular e indudablemente todo el mundo puede hacer descargado de una de estas aplicaciones, que la mayoría, por no decirlas todas, son gratuitas y están tanto para celulares Android como para celulares iPhone. Entonces pues no habría excusa para decir yo no sé el Glasgow. No, todo el mundo que tenga que ver con un paciente, yo diría que hasta el portero de la institución, el de vigilancia, debe conocerlo. En los estados de conciencia, pues como les decía, son alerta de aquel paciente que abre los ojos o en forma espontánea o por efecto de interacción con el entorno y conserva ese nivel de alerta. Ese paciente que uno lo llama, abre los ojos, pero prontamente vuelve y se queda dormido, ese paciente no está alerta, ese paciente está somnoliento. Y ese se define como esto, aquel paciente en el que solo mantiene abiertos sus ojos o interactúa a un estímulo continuo, o sea que si uno lo deja quieto vuelve y se duerme. Ese es el paciente que está somnoliento. Estuporoso es aquel paciente en el que solo se logra respuesta de retirada al dolor profundo e incluso no se logra que abra los ojos. Puede ser que solamente existe algún grado de interacción con el dolor profundo, está estuporoso. Y en el que no se obtiene ninguna respuesta ni con estímulo doloroso, ni se mueve, ni nada, ni abre los ojos, es el que se dice que está en coma. En cuanto a la respuesta pupilar, el reflejo fotomotor, pues ustedes lo conocen, pero vamos a evaluarlo aquí y repasarlo un poco sus vías. Cuando estimulamos lumínicamente un ojo, pues esa información va a la retina la transmite por el nervio óptico y a través de la cintilla óptica al colículo superior del mesencéfalo, allí se hace el arco reflejo y se va la información al centro integrador, que es el núcleo de Ehinger-Westphal o el núcleo de la porción parasimpática del tercer par craneano, y por ahí va la vía eferente que va por el tercer par craneano, pasa al ganglio ciliar y de ahí al esfínter pupilar y da la respuesta, que debe ser una miosis bilateral, o sea la respuesta va cruzada a ambos lados. Algunas veces cuando existen los llamados síndromes de herniación, pues puede que haya una alteración en la vía del reflejo. Al estimular el paciente va al centro integrador y cuando viene la respuesta puede que haya una herniación de una parte del temporal que esté afectando el nervio motor ocular, es decir, el tercer par craneano en un lado, y del lado que no tiene respuesta pues va a persistir el ojo dilatado y tendremos esta situación en el cual se ilumina un lado, contrae, en este caso el tercer par craneano del lado derecho está funcionante y por tanto hace la contracción, mientras que del lado opuesto, que tiene un síndrome de herniación, la pupila no responde y está dilatada. A este paciente, por ejemplo, debiera hacérsele también iluminación del lado izquierdo para ver el mismo fenómeno, por cuanto siempre se deben evaluar ambos ojos. Aquí un ejemplo, este paciente tiene aquí una dilatación pupilar, hay una anisocoria, hay una asimetría, posiblemente por un síndrome de herniación del lado derecho. Esto es lo que a veces uno debiera decir, se hernió, o sea, en realidad es un signo de alerta, es un signo de urgencia, es un signo de inminencia de muerte del cerebro. Aquí, por ejemplo, otros signos de herniación clínicos, la postura de decorticación y la postura de cerebración, y que hacen pensar de que el paciente pueda estar en una condición mucho más grave o que se está deteriorando. También se debe considerar cuando el paciente presenta deterioro severo en el Glasgow en más de 2 puntos y ya estaba por debajo de 9. Son las situaciones en las cuales uno puede hablar de que el paciente o se está herniando o ya se hernió, si ya tiene en un momento dado la postura de corticación o de cerebración o una pupila dilatada y que la otra esté normal. ¿Qué hacer en todo paciente que llega con un trauma craneoencefálico? Pues indudablemente reanimarlo, si el paciente viene estable pues mucho mejor, si no proceder a hacer toda la parte de ABCDE. Las metas son tener una presión arterial sistólica por encima de 80, 90, pues 80 dicen algunas guías, 90 dicen otras, pero que esté bien reanimado, con una saturación por encima del 95%. Pues como les decía, aquí hay un error, es la presión arterial sistólica por encima de 90 y la presión arterial media por encima de 80. Evaluar el Glasgow en paciente que ya esté reanimado. Como les decía a ustedes en estos días, una cosa que se olvida y lo demostramos, de que el paciente de neurocirugía o el paciente con lesión neurológica no aplicamos esto, la cabecera elevada es la medida fundamental para disminuir la presión intracraneana y muchas veces se olvida de ello. Hidratación con solución salina, idealmente al 9%, con bolos, puede ser inicialmente al reanimar el paciente, bolos de 250. Preferimos solución salina porque es más isotónica que
que el lactato de Ringer o la destroza. Estos dos son relativamente hipotónicos al compararlos con la osmolaridad sérica normal y por tanto puede que contribuyan al edema cerebral. Entonces por eso a nosotros los neurocirujanos no nos gusta sino la solución salina. Los anticonvulsionantes pueden iniciarse tempranamente, incluso en paciente que no haya convulsionado hasta por 7 días. Esto en base a la guía chilena, que es muy similar a nuestro medio, pero un poco más académico. Ellos recomiendan utilizar anticonvulsionantes, tempranamente también analgésicos, y evitar hiperglicemia, mantenerlas idealmente por debajo de 110, porque la glicemia alta empeora por medios de cascadas metabólicas anaerobias las lesiones cerebrales por efecto de isquemia en el trauma craneoencefálico. En cuanto al tratamiento de la vía aérea, cuando intubar un paciente, impulsar a intubar todo paciente que tenga un Glasgow inferior a 9, es decir, de 8 para abajo. Existen protocolos de intubación de secuencia rápida con dosis de medicamentos que son estas que están acá. Lo recomendable es no hiperventilar al paciente, nunca llevar a una PCO2 por debajo de 35, 25 ya es muy grave, que una vez escucha que lo tenemos en PCO2 de 25, no, idealmente es mantenerlo 35, 40 y solo hiperventilarlo como medida desesperada en caso de que el paciente tenga un signo de herniación. Es decir, abrió una pupila, empezó a descerebrar. Recuerden que al hiperventilar el paciente generamos una caída dramática en el CO2, en la PaCO2, y con ello hace una vasoconstricción cerebral. Indudablemente al vasoconstreñir el cerebro, sus arterias, pues disminuye uno de los componentes intraencefálicos de la presión intracraneana según la doctrina Monro-Kelly, y pues le baja la presión intracraneana, pero al mismo tiempo puede llegar al punto de generar tanta vasoconstricción que genere isquemia. Cuando intubar a un paciente que tenga un Glasgow por encima de 9, pues que tenga compromiso de su vía aérea, es decir, que tenga un trauma facial que implique una inestabilidad ventilatoria, que esté broncoaspirado, que tenga hipoxemia a pesar de que esté recibiendo oxígeno suplementario, que haya inestabilidad hemodinámica, es decir, que el paciente no se haya podido reanimar adecuadamente a pesar de fluidos y que vaya a requerir inotropía y que vaya a tener que ser trasladado a otra institución o remitido a un centro con capacidad resolutiva que dure más de 1 hora por tierra, pues es indudablemente una medida para estar tranquilos y que el paciente llegue más adecuadamente. Y pues esto es lo que muchas veces nos encontramos con estos pacientes: lesiones cerebrales por efecto del traumatismo. Tenemos en este caso pues una imagen tomográfica de un paciente que tiene esta lesión hiperdensa del lóbulo temporal, indudablemente es intraparenquimatosa. Nosotros utilizamos el término intraaxial, eso significa que está dentro del cerebro y no de su superficie para adentro. Como ustedes pueden ver, aquí se alcanza a notar un poquito en donde están los ventrículos que por efecto de la hipertensión endocraniana y el efecto de masa de la lesión están colapsados, la línea media está desviada, está por acá, o sea, indudablemente está en un estado crítico. Y este desplazamiento del encéfalo por efecto de el efecto de masa que tiene la lesión traumática es lo que llamamos síndromes de herniación. Este paciente tiene una herniación. Entonces hay distintos tipos de herniación. Por ejemplo, acá en este esquema hay una herniación que por efecto de esta lesión puede estar haciendo desplazar encéfalo por debajo de la hoz del cerebro que está acá. Esa se llama una herniación subfalcina. La herniación de parte del lóbulo temporal, que la vemos en este esquema, que puede invadir en la parte alrededor del mesencéfalo, es lo que se llama la herniación transtentorial. Algunos le dicen herniación uncal. El término adecuado es herniación transtentorial, y que pues puede afectar el mesencéfalo, generar síndromes de muerte súbita y alteración pupilar. Otros síndromes de herniación, por ejemplo, es que se descienda esta zona que es tálamo, mesencéfalo, hipotálamos, que se denomina el diencéfalo, que descienda hacia abajo, es decir, que trate de pasar por la hendidura tentorial por efecto de una hipertensión endocraniana supratentorial que tenga una presión mayor que la infratentorial, va a tratar de descender. Esa se llama una herniación descendente del diencéfalo, que desciende. Ahí la llamada herniación amigdalina, que es cuando hay hipertensión en la fosa posterior, que las amígdalas cerebelosas tratan de meterse por el agujero magno y comprimen la unión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Y este que no tiene un nombre típico, lo llamamos en Colombia a modo un poco castizo fungo cerebri, por la forma que tiene el encéfalo cuando sale, que parece como un hongo.
y esto pues se ve en la fase aguda de trauma craneoencefálico, pero en realidad cuando hacemos esas cirugías de craniectomía descompresiva es lo que sucede, solo que de manera controlada. Aquí un par de ejemplos de otros síndromes de herniación. Aquí un paciente con un gran hematoma epidural, con una gran desviación de la línea media. Aquí otro ejemplo de un hematoma subdural. Tiene esta forma, en forma de media luna. El epidural tiene forma de lente, pero también con una gran desviación de la línea media. Mira dónde están los ventrículos y dónde está la línea media. Y fíjese que aquí es algo curioso. Si ustedes comparan las lesiones, aunque están en una escala distinta, este pues está muy grande y tiene una desviación de la línea media equiparable al diámetro de la lesión, pero este que tiene una lesión mucho menos amplia tiene casi que la misma desviación de línea media que este, y es porque los hematomas subdurales agudos son reflejo de un trauma de altísima energía. Entonces existe un daño del tejido encefálico difuso que genera un gran edema, o sea que la desviación de la línea media no es solo por el efecto de masa de la lesión, sino por el edema hemisférico que genera el traumatismo. Luego son pacientes que están mucho más graves que un paciente con un hematoma epidural. El manejo de esa herniación siempre debe ser, o que el paciente abrió una pupila o empezó a descerebrar, es nuevamente verificar que esté bien reanimado, mirar los niveles de oxígeno, de CO2. Si es el caso, hay que reevaluar, es decir, repetir el TAC si el TAC previo no mostraba lesiones que explicasen un síndrome de hipertensión endocraniana. En ese momento se puede hacer una terapia osmolar, es decir, aplicarle agudamente una sustancia que aumente abruptamente la osmolaridad sérica para que deshidrate el cerebro, para que lo haga reducirse por deshidratación, que podemos emplear manitol. En este caso se recomienda dosis de 1.4 gramos por kilo, pero recomendado que las infusiones no sean muy agresivas, muy rápidas, porque pues el manitol es un diurético que puede hacer que el paciente empiece a perder volemia por funcionamiento de su riñón. En ese momento estamos autorizados a hiperventilar el paciente, incluso así no tengamos capnografía, y finalmente pues el manejo de la herniación es llevarlo a cirugía y evacuarle la lesión que esté originando ese síndrome de herniación. En cuanto a la hiperventilación, como les decía, es una rápida caída de la presión arterial de CO2, produce vasoconstricción cerebral severa con caída del flujo sanguíneo cerebral, o sea que disminuimos la presión pero también afectamos la perfusión del cerebro, y genera un alivio que debe ser considerado como transitorio. Es una medida apenas mientras se lleva al quirófano, mientras lo reanimamos bien, o sea, abrió la pupila y estamos haciendo algo heroico, pero no es a largo plazo bueno, porque como les decía puede empeorar la isquemia, y la isquemia lleva a mayor edema cerebral y a su vez esto a más hipertensión endocraniana, o sea, en el fondo estamos generando un escenario un poco peor, pero es lo que se puede hacer. Las guías de manejo de la Brain Trauma Foundation, que dicen en cuanto a otras medidas que se pueden hacer en urgencias. En cuanto al uso de osmoterapia, la evidencia es insuficiente para generar estándares terapéuticos, pero se puede utilizar manitol a dosis de 0.25 hasta 1 gramo por kilo. Restringido a, y esto es una recomendación clase B, o sea la evidencia no es muy fuerte, es restringido a pacientes que tengan evidencia de herniación o que tengan un deterioro progresivo muy rápido. El uso de anticonvulsionantes, la evidencia es nivel 2A, en que no se recomienda. Como les decía, el protocolo chileno sí lo recomienda. Yo personalmente los utilizo preventivamente en pacientes que tengan lesiones penetrantes o intracerebrales en el lóbulo temporal. A mí me gusta utilizarlos, pero lo que dice la evidencia es que pues no están obligados a hacerlo si el paciente no ha tenido síndrome convulsivo previamente. En cuanto a drenar líquidos cefalorraquídeos, si es que el paciente llega o durante el traslado a una institución con capacidad resolutiva le alcanzaron a hacer una ventriculostomía, la evidencia que existe es nivel 3, pues el drenaje es mejor hacerlo, dejarlo continuo, es decir, dejarle la ventriculostomía abierta. Ustedes me han visto que yo siempre vivo cambiando las llaves de esas ventriculostomías cuando las encuentro cerradas. Se recomienda a pacientes con Glasgow menor a 6 en las primeras 12 horas iniciales. Esto es evidencia nivel 3, es decir, que en las primeras 12 horas déjele abierta esa ventriculostomía, que drene lo que quiera. Y el uso de esteroides, que uno aún lo ve por ahí de vez en cuando, ya hubo varios estudios que incluso los pararon por que ya veían que los pacientes que estaban en el lado de los esteroides versus los que no recibían esteroides se morían más. Definitivamente esteroides en trauma craneoencefálico están completamente contraindicados, y eso es evidencia nivel 1, o sea que sí es estándar, o sea que nunca le pongan esteroides a los pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Y a quién hacerle TAC? Pues ustedes ven esta diapositiva llena de
de letras y de palabras, pues queda como difícil uno decir a quién hacerle, pero no, miremoslo rápidamente y van a ver que es de sentido común. Todo paciente que tenga fractura de cráneo, es decir, que tenga sospecha de fractura, por ejemplo, pacientes que tengan equimosis orbitaria, equimosis retroauricular, otorragia, se debe sospechar fractura de cráneo, entonces hay que hacerle un TAC. Paciente que tenga una convulsión postraumática luego de sufrir su trauma, pues debe recibir un TAC. O si el paciente llega con déficit neurológico después del accidente, bien sea focal o que tenga alteraciones visuales, que diga que ve doble, que tenga alguna anormalidad neurológica, debe ser evaluado con TAC. También aquel paciente que aunque su examen neurológico sea normal, haya vomitado 2 o más veces. Pacientes que lleguen en Glasgow de 15 y que de pronto en el seguimiento, en la vigilancia, se vea una caída del Glasgow, hay que hacerles TAC. Pacientes que tengan craniotomía previa, yo cambiaría este término no por craniotomía previa, sino por craniotomía reciente. Porque si en realidad un paciente que hace 20 años lo operaron de algo en la cabeza, pues tiene prácticamente los mismos riesgos y condiciones fisiológicas que un paciente que no ha recibido cirugía, eso cicatriza el hueso. Más bien yo cambiaría esto por craniotomía reciente, pero es lo que dice las guías del Ministerio de la Protección Social de Colombia. Mecanismo del trauma producido por atropellamiento en condición de peatón. Se supone que esos traumas siempre son de alta energía y los pacientes deben ser evaluados con tomografía cerebral, o incluso aquellos en los que alguien falleció en el accidente, también deben ser evaluados con tomografía. Pacientes que estén con coagulopatías o anticoagulación, así estén bien, deben evaluarse con TAC. Sospecha de intoxicación, TAC. Caída mayor a 1.5 metros de altura, amnesia retrógrada más de 30 minutos o que sea anterógrada. Pacientes mayores de 60 años, así estén en Glasgow de 15, se recomienda que se les haga TAC. O los que ingresan con una cefalea severa o que volvió por mayor dolor de cabeza. En Reino Unido, las guías que ellos tienen de manejo de trauma craneoencefálico dicen que todo paciente con Glasgow de 13 o menos deben hacerse el TAC, así el examen neurológico, pues ya con un Glasgow de 13 no es normal, pero pues lo consideran una indicación de hacer el TAC al ingreso. Y con Glasgow de 15 a 2 horas post trauma, es decir, que lo hayan reanimado y no esté en 15, es decir, si llegan a un Glasgow de 13 pero no lo han reanimado, ellos no le hacen TAC de entrada, lo reaniman y si a las 2 horas ya bien reanimado no está en Glasgow de 15, le hacen TAC cerebral. Esas serían pues las indicaciones. ¿Cuándo incluir columna cervical? Cuando el paciente esté en un Glasgow de menos de 13 al ingreso, que esté intubado, que tenga unas radiografías que sean dudosas o se vea parcialmente la columna, no se vea completa, o que evidentemente demuestren una anormalidad. Recuerden que incluso que la columna no se vea con lordosis, que se vea rectificada, ya es anormal. También a los pacientes que van a ser operados, porque en ese momento que si el paciente llega con alteración de estado de conciencia no podemos saber si tiene dolor cervical, pero tiene la duda y tiene un hematoma cerebral que va a ser llevado a cirugía, pues para facilitar la manipulación, la ubicación del paciente, si el anestesiólogo lo va a intubar, etcétera, pues es mejor de una vez hacerle un TAC de columna cervical. Y si está alerta y tiene alguna de estas condiciones, también se recomienda hacerle tomografía cervical. Paciente mayor de 65 años, que tenga hiperflexión o extensión de la columna en el mecanismo del trauma, por eso es importante conocer la cinemática del accidente, que tenga déficit periférico de tipo motor o que tenga parestesias en miembros superiores. A estos son las que recomiendan hacerle TAC de columna cervical. Sin embargo, voy a decir algo. Si un paciente está despierto, tenga o no tenga algo de cirugía, si está despierto y no tiene dolor con los movimientos de flexo, extensión del cuello, rotación, ni a la palpación, ese paciente tenga más de 65 años, ese paciente no necesita ni radiografía ni TAC, porque una de las manifestaciones mínimas de un trauma cervical es dolor, y si no hay dolor con todos los rangos de movimiento de la columna ni a la palpación, muy seguramente no lo tiene, pero pues debe cumplir esas condiciones, que esté alerta y que se pueda examinar de que no existe dolor con los movimientos. ¿Y qué es un TAC cerebral anormal? Porque han escuchado decir que si el TAC es anormal, que se le hace, que no se le hace. Pues un TAC anormal es que tenga o desviación de la línea media o haya hemorragia subaracnoidea, como aquí, que pareciera que es normal. Miren aquí una rayita blanca, esto es una hemorragia subaracnoidea muy sutil, aunque aquí tiene un hematoma subgaleal grande. Cisternas basales disminuidas, aquí por ejemplo está deformada, aquí está ausente, etcétera.
Lesiones del parénquima, que como hematomas intracerebrales, cualquier tipo de hemorragia intracraneana ya se considera normal, obviamente. Borramiento de los surcos y neumoencefalofracturas. Entonces aquí hay varios ejemplos. Este pues ya lo dije, es una hemorragia subaracnoidea. Aquí una hemorragia subdural, un hematoma subdural izquierdo, aquí un hematoma epidural derecho y aquí una contusión intracerebral. Entonces, o sea, un hematoma intracerebral. Entonces, ¿cómo se forman esas lesiones? Entonces aquí tengo un esquema muy didáctico, muy alterado respecto a la anatomía real, pero es para que entiendan en qué espacio se forman esas colecciones. Entonces tendríamos de afuera para adentro la piel, debajo de la piel hay como una especie de aponeurosis en la cabeza, debajo del cuero cabelludo, que se llama la galea aponeurótica. Después de la galea está el hueso, obviamente ese hueso tiene periósteo por fuera, porque por dentro el periósteo es la dura madre. Debajo de la dura madre está la aracnoides, debajo de la aracnoides está el espacio subaracnoideo, después está la pía madre, que aquí está moradita, y después la corteza cerebral. Entonces las lesiones se forman, un hematoma subgaleal, que es un chichón, lo que llamamos en Colombia un chichón, se forma por debajo de la galea, ese efecto de ruptura de algunos vasos del cuero cabelludo del pericráneo, y se forma acá de manera contenida. Es altamente doloroso porque distiende esta galea aponeurótica, que es muy inervada y por tanto genera dolor. Después está el hueso, debajo del hueso, entre la dura madre y el hueso, se forman los hematomas epidurales que se producen porque a veces este hueso se rompe y los bordes desgarran las arterias meningias que van en la superficie de la dura madre debajo del hueso, y esa arteria pues lleva sangre arterial, es decir, a una presión arterial sistólica, y genera un sangrado arterial por debajo del hueso que se denomina un hematoma epidural, que puede amenazar la vida del paciente. Generalmente producen efecto de masa, son de una formación paulatina, es decir, el paciente desde un momento inicial puede estar despierto, pero con el tiempo puede volverse somnoliento dependiendo del efecto de masa del hematoma epidural. Entre la dura madre y la aracnoide está el espacio subdural, que es virtual, y allí se forman los hematomas subdurales, que son generalmente formados por rupturas de venas que vienen desde la corteza cerebral a los senos durales que están acá en la dura madre. Se rompen esas venas y producen una hematoma subdural, pero recuerden que hablamos de que son hematomas que se asocian generalmente a traumas de muy alta energía. Y finalmente está la hemorragia subaracnoidea, que se forma en el espacio subaracnoideo. Es la causa de hemorragia subaracnoidea, la traumática es la más común, como hablamos en estos días. Y finalmente dentro del encéfalo están las contusiones o los hematomas intraparenquimatosos. Así es que se forman esas lesiones, y aquí pues los ejemplos que ya analizamos. ¿Y cómo se mide el volumen de una lesión intracerebral? Sencillamente hay un método que es el método del elipsoide. Aquí está incluso una calculadora en internet, si quieren ahí tenerla a mano. Y lo que hace este método es tratar de asumir de que esto es una esfera, y se calcula la altura, el área, la dimensión antero-posterior y la dimensión transversa. Todo eso se multiplica y se divide por 2. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miramos el número de cortes en que se ve el hematoma, lo equiparamos a que sean cortes de 1 centímetro, es decir, que si son cortes de 5 milímetros, cada 2 cortes harán por 1, es decir, lo convertimos la altura del hematoma en centímetros, que sería el A. Luego tomamos una medición, puede ser, no necesariamente tiene que ser vertical pura, sino en el diámetro mayor, y que la otra sea perpendicular, las dimensiones más grandes en el corte en que se vea más grande el hematoma, no en cualquiera, sino en el que se vea más grande. Se toman los diámetros mayores del hematoma, de la lesión, y todo esto se multiplica y se divide por 2, y eso lo da en centímetros cúbicos, siempre y cuando las mediciones hayan sido en centímetros. Ese es el llamado método del elipsoide, que es para calcular el volumen de las hemorragias. ¿Qué paciente debe ser remitido, o más bien a dónde? Pues como les decía, hospitales de alta complejidad con disponibilidad de neuroimágenes y neurocirugía, es decir, con capacidad resolutiva. En pacientes con todo trauma craneoencefálico moderado o severo, debe ser remitido. El trauma leve, es decir, el que tiene un Glasgow de 13 a 15, debe ser remitido si tiene, pues obviamente el Glasgow menor a 15, un Glasgow menor a 15 hasta 2 horas después de la lesión, es decir, cuando haya sido remitido. Si no está en 15, mejor remitirlo. Es cuando haya sido reanimado, perdón. Cuando tenga cefalea severa, más de 2 episodios de vómito, es decir, prácticamente son las mismas indicaciones de hacer una tomografía, pero pues obviamente debe ser remitido a un sitio en que la pueda resolver.
fractura de cráneo, por RX o sospecha por clínica, ojos de mapache, quimosis retroauricular, etcétera. Edad mayor o igual a 60 años, visión borrosa o diplopia, déficit neurológico focal. Fíjese que aquí hago la corrección, no craneotomía previa, como dice el protocolo de MinSalud Colombia, sino yo considero que ese debe decir es craneotomía reciente. Un trauma de alta energía, es decir, por ejemplo, una caída mayor a 1.5 metros, amnesia retrógrada mayor a 30 minutos, o que si está enterógrada, y sospecha de intoxicación, es decir, paciente que llega ebrio, intoxicado con alcohol, debe hacerse el TAC y debe remitirse, porque de pronto está en su alteración del estado de conciencia por efecto del alcohol, pero no podemos estar seguros y por eso debe hacérsele la tomografía. También en pacientes anticoagulados y pacientes embarazadas. Ahí es un problema, un dilema por lo del tema de la reproducción del feto, que a veces los delantales de plomo no son suficientes, pero es una indicación de ser remitido y de tomar la decisión. ¿A quién hacer la observación neurológica o en qué consiste la observación neurológica? Es llevar una escala de coma de Glasgow unas horas después del accidente, evaluando pupilas, tanto tamaño y si reaccionan, mirar cómo está la respuesta en extremidades, si las moviliza, mirar la frecuencia respiratoria, es decir, la hoja neurológica debe incluir los signos vitales y la saturación de hemoglobina, pero desde el punto de vista neurológico es la respuesta motora en extremidades, las pupilas y la escala de coma de Glasgow. Eso es una hoja neurológica. Lo ideal es hacerla cada media hora, en nuestro medio se lleva a veces cada hora, pero inaceptable alguna época en que era cada 2 horas, en todo paciente que no esté en Glasgow de 15. Y si el Glasgow es de 15, se recomienda tener un periodo de observación, eso es protocolario de cada institución, algunas son de 6 horas, otras de 12 horas. Lo ideal es hacerlo cada media hora las primeras 2 horas y las 4 horas siguientes puede ser incluso cada hora. Si el paciente va a estar hospitalizado en vigilancia ya más de 6 horas y las primeras 6 horas no se detectó ninguna anomalía y el TAC normal pudiera aceptarse, pero vuelvo y repito, esto depende de algunos del protocolo que tenga la institución en manejo del trauma, que puede hacer cada 2 horas, pero siempre desde un inicio una monitoría temprana estrecha. A veces le dicen a uno, se deterioró el paciente, ¿qué vamos a hacer? Ahí tomarle un segundo TAC, llevarlo a la UCI, pues la respuesta es sí. En Estados Unidos existe ya una descripción de un síndrome que es el habló y murió, talk and die, que son pacientes que tuvieron un accidente, no necesariamente de tránsito, que llegan hablando, llegan caminando y de pronto no tienen nada, no, pues no le prestan la atención necesaria, se sienta el paciente y progresivamente deteriora la conciencia. Muchas veces lo que sucede es que llegó, tenía un hematoma pequeño que ha venido creciendo y ya cuando crece mucho pues altera la conciencia y nadie se dio cuenta. Y ahí pues ejemplo de diversas publicaciones hasta de medicina forense, de revistas conocidas en este síndrome. Entonces, cuando un segundo TAC, cuando el paciente tenga agitación o comportamiento anormal, que tenga caída sostenida del Glasgow en más de un punto por más de 30 minutos, que haya cambios en la cefalea, es decir, que aumente o haya vómito severo o que no mejore a pesar de la reanimación y la hidratación, o que aparezca un déficit neurológico nuevo o progresivo. Todas esas son situaciones en que se debe considerar que el paciente se está deteriorando y requieren de un segundo TAC cerebral. ¿Cuándo? De manera inmediata, así ya tenga uno antes. Ojo con el TAC normal tomado a menos de 2 horas del trauma. ¿Por qué? Porque puede tener una lesión en progresión. Entonces un TAC normal, dele salida porque el TAC es normal, pero fue tomado muy rápido después del accidente, no es lo ideal. El tiempo es 2 a 3 horas, a mí me gusta más 3 horas, pero lo que dice el protocolo son 2 horas. Confirmar cambios por segundo observador o otro médico. Es decir, que si uno le ve algo distinto es mejor, oiga, venga, ¿a usted qué le parece? Porque pues eso a veces lleva a cambiar conductas que puede no ser bien la decisión apresurada de una sola persona. Cuando interconsultar a neurocirugía en trauma craneoencefálico leve, es decir, con Glasgow de más de 13, si no está en 15 porque esté desorientado, que por decir algo el paciente tenga alguna deficiencia de lenguaje, entonces no hable bien, cosas así, pero que obedezca órdenes, ese paciente pudiese no ser valorado por neurocirugía si está en Glasgow de 14 a más de 2 horas del trauma, es decir, no tiene nada. Que la cefalea no sea severa, cefalea severa, el paciente hay que interconsultar a neurocirugía. Déficit neurológico de tipo focal, cuando haya manifestaciones clínicas de una fractura base de cráneo,
que el TAC sea normal, indudablemente, que el paciente tenga una coagulopatía o esté embarazado, que haya habido convulsiones o que esté en curso de un deterioro neurológico. Se debe reevaluar ese paciente, recuerden, con imágenes, ya lo hablamos en la diapositiva anterior, o que exista un mecanismo de trauma peligroso y el TAC sea normal, así el paciente esté con Glasgow de 14. ¿Qué paciente no requiere valoración por neurocirugía en urgencias? Y eso también lo dice la guía. Paciente que esté en Glasgow de 15 al ingreso, paciente que tenga un Glasgow de 14 y el 14 sea porque esté desorientado, no porque esté somnoliento. TAC normal, que no haya déficit neurológico, no haya vomitido, no haya, mejor dicho, se pegó y no tiene nada y está en Glasgow de 15, no le duele la cabeza y le hicieron un TAC, es normal. Ese paciente no necesita valoración por neurocirugía, y aquellos pacientes incluso que tuvieron alteraciones neurológicas, pero cuando llegan a una institución con capacidad resolutiva los evalúa el médico que hace el triaje, que hace la recepción del paciente y lo encuentra en Glasgow de 15 con TAC normal y ya hayan pasado más de 12 horas. Ese paciente no necesita de neurocirujano, es importante señalar eso, y eso lo dicen las guías. Y eso es lo que se denomina una concusión cerebral, y las concusiones cerebrales pues no requieren de un neurocirujano. ¿Cuándo dar salida en estos pacientes? Pues cuando tengan un Glasgow de 15, que no haya déficit neurológico, tenga un TAC normal que ha sido tomado a más de 3 horas del trauma. Si fue tomado antes, mejor tenerlo en observación del paciente, pero si ya ha pasado más de 6 horas y sigue normal el estado neurológico del paciente, se le puede dar salida. Que la cefalea sea leve o hasta moderada, pero que ya esté controlada, es decir, que ya el paciente diga, me siento mejor, no me está aumentando el dolor de cabeza, que no esté vomitando, que exista la opción de tener vigilancia por parte de un acompañante si no está en Glasgow de 15, si está en 15 no lo requiere, y que se haya completado un tiempo de observación que es protocolario y propio de cada institución de 6 a 12 horas y no se haya visto deterioro neurológico, ese paciente puede ser dado de alta. Existe algunos pacientes que van a requerir, esto en casos de trauma craneoencefálico severo, que van a requerir de monitoría de presión intracraneana, es decir, implantarles algún dispositivo que permita conocer externamente cuál es la presión intracraneana para así en cuidado intensivo poder manejar mucho mejor la presión de perfusión cerebral. Este es evidencia a nivel 2B y se recomienda en pacientes con trauma craneoencefálico severo, es decir, Glasgow de 8 o menos y que tengan un TAC anormal, o pacientes que tengan TAC normal y alguna de las siguientes condiciones, 2 para ser específico: TAC normal y mayor de 40 años, TAC normal o postura que esté descerebrando o decorticando y que tenga una presión arterial sistólica menor de 90 de milímetros de mercurio. Es decir, alguna de estas tres situaciones, dos de estas tres situaciones y TAC normal, ese paciente requiere de monitoría de presión intracraneana, y esto lo dicen las guías del Brain Trauma Foundation, la última revisión que es del año pasado, o creo que es de este año, y considerar TAC anormal cuando haya hematoma, contusiones, edema, herniación o cisternas disminuidas. Estas son las indicaciones de monitoría de presión intracraneana que es importante que nuestros auditores de las aseguradoras conozcan, porque pues puede verse discrepancias con esas indicaciones. ¿Cuándo operar un paciente con colecciones intracraneanas? Por ejemplo, un hematoma subdural cuando tenga un diámetro superior a 1 centímetro, se debe operar independientemente del Glasgow, o si es más delgado se debe drenar si el paciente tiene un Glasgow menor a 9. Si el paciente tiene un Glasgow mayor se puede manejar clínicamente en UCI, vigilarlo, pero se le debe colocar monitoría de presión intracraneana, ya lo miramos en las indicaciones. Colecciones epidurales, si son mayores a 30 centímetros cúbicos, ya miramos cómo se miden, o que la línea media esté desviada a más de 5 milímetros, son las indicaciones para operarlos. En realidad los hematomas epidurales generalmente se operan, es muy raro que uno vea un hematoma epidural que no opere, a veces los que llamamos laminares, que son muy chiquitos, y si tienen indicación de cirugía, pero de pronto por alguna circunstancia uno no lo quiere operar, puede aceptarse el manejo conservador si reúne estas situaciones: que el Glasgow esté superior a 8, sin déficit neurológico, que el calibre de la lesión sea inferior a 1.5 centímetros y que la línea media no esté desviada ni 5 milímetros. En el caso de contusiones, independientemente del volumen de la contusión, se deben drenar si el Glasgow es menor a 9. En las hematomas intracerebrales, haciendo énfasis en esta parte de las contusiones, existen varios artículos que tratan de dictaminar cómo manejarlos.
Siempre van a requerir monitorización de presión intracraneana y calcularse su volumen para guiar un poco la toma de decisión. Entonces, si tienen más de 50 mililitros con ese método de elipsoide, es decir, más de 50 centímetros cúbicos, la recomendación es evacuar. Si el volumen es menor a 20 mililitros, se puede evacuar si la presión está aumentada, es decir, el paciente hay que darle manejo de la monitoría de la presión intracraneana, y si es menor a 20, mejor evacúelo si la PIC está aumentada. Si son mayores a 20 centímetros cúbicos, evacuarlo en el caso de que el paciente no esté en Glasgow de 15. Si está en 15, pues se puede observar. O sea, los únicos que se evacúan en todas circunstancias son los que son mayores a 50. Y si es mayor a 20 y el paciente está en 15, se puede evacuar si en los TAC de control se observa aumento. Son como unas pautas para el manejo de contusiones y hematomas intracerebrales en base a la literatura.